Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a un nuevo acto de la Escuela de Ciudadanía, en este 14º curso, en el que seguimos con la mirada, con la atención y con el corazón en esas partes del mundo que sufren los conflictos bélicos, especialmente por esa proximidad con ese conflicto de Ucrania que sigue asolándonos, que sigue marcando también la actualidad. Pero una actualidad que nos trae también otros muchos asuntos en este mes de abril, 2 semanas después de otro 14 de abril, vamos a hablar de la monarquía y de un protagonista de la monarquía, de Juan Carlos I. Lo vamos a hacer con el invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia, el esfuerzo que ha realizado por estar hoy con nosotros, el periodista Ernesto Ekaizer. Lo conocerán sobradamente, pero hemos preparado una pequeña biografía para tener esos datos de nuestro invitado de hoy, para hablar de su último trabajo y también de cualquier otro asunto que ustedes quieran plantear, porque una vez que haya pasado un tiempo prudente de la charla que vamos a mantener con él, pues también, como siempre, les daremos un turno de palabra para que puedan preguntarle cualquier asunto. Conocemos algunos datos más de Ernesto Ekaizer. Nacido en Buenos Aires en 1949, Ernesto Ekaizer es un periodista con una dilatada experiencia profesional. Ha sido redactor jefe de La Vanguardia en Madrid, director del diario económico 5 Días, corresponsal económico y más tarde adjunto a la dirección del País y editor ejecutivo de Público. También trabajó en los seminarios Cambio 16 y Globo. Colabora en diversos medios y programas como El País, Ara, Versió, en RAC 1, Aquí amb Josep Cuní, de Ser Catalunya, Boulevard, de Radio Euskadi, y también ha participado en Las Cosas Claras, de Televisión Española, o en Al Rojo Vivo, de La Sexta. Además de El Rey al Desnudo, ha publicado otros muchos libros de investigación. Augusto Pinochet, Bárcenas, Ruiz Mateos, Rodrigo Rato han sido objeto, entre otros, de la lupa que sobre ellos ha puesto este periodista. El rigor de sus investigaciones le valió el premio Ortega y Gasset en el año 2000 por Yo Augusto, el libro dedicado al dictador chileno. También ha dedicado trabajos a Cataluña o al COVID. En El Crispavirus, crónica de la conspiración, realiza un relato de la crisis del coronavirus y de la encarnizada lucha de poder en España. Él mismo sufrió el azote del COVID y pasó varios días entubado en la UBI con neumonía bilateral. Aún así, envió emocionadas crónicas a los medios en los que colabora. Tener con nosotros a Ernesto Ekaizer y que se haya podido recuperar de ese azote del COVID para seguir haciendo lo que hace, investigar, hacer periodismo con mayúsculas. Le recibimos con un fuerte aplauso. Y agradecemos ese esfuerzo por todo lo que arrastra también una enfermedad como el COVID. Ernesto Ekaizer, bienvenido a la Escuela de Ciudadanía y vamos a entrar en materia para hablar de ese Rey al Desnudo. Para también un poco poner en antecedentes y situar a las personas que nos están viendo y que siguen tanto a través de las redes sociales, de la televisión o aquí en este Salón de Actos de la Casa de Cultura, este acto. ¿Cuándo sintió esa necesidad de escribir este libro y por qué? Bueno, en realidad empecé a trabajar en este tema sin saber que iba a caer la breva en el año 94-95, en relación a otros 2 libros que yo he escrito. Y entonces ya ahí empecé a seguir ciertos pasos dudosos, contradictorios de la personalidad de Juan Carlos I. A pesar de que eran años en los que toda la figura de Juan Carlos I gozaba de muy buena prensa. Sí, Juan Carlos I es un hombre de relaciones públicas, tiene una facilidad de comunicación
en una época en que los medios de comunicación han sido muy relevantes en España, y forjó una gran relación con los medios de comunicación, con los editores, con los propietarios de los medios de comunicación, y de alguna manera a partir del año 1981 se convirtió ya en una leyenda. Y de todas maneras se podía trabajar. Digo, no es aquella cosa, aquello de que suele decirse, si no quieres que te coja el toro, mejor que te ocultes en la casa del obispo. No era tan así, no era tan dramático. Yo me acuerdo que cuando salió el libro Vendetta en 1996, el editor del Domingo del País siempre publicaba mis anticipos, yo trabajaba allí y colaboro todavía, eligió un capítulo del libro que se llamaba El secreto del rey. El editor, el propietario del País era Jesús de Polanco, que era un hombre muy vital y era amigo del rey, claro, un editor del País, un propietario del País. Y cuando el editor del Domingo del País publicó el capítulo anticipo, a Polanco no le gustó especialmente, porque, bueno, pues, El secreto del rey traía las cuentas numeradas del rey Juan Carlos I en Banesto, en el Banco Español de Crédito, que eran los principales bancos españoles que había caído en una bancarrota y había sido intervenido por el Banco de España. Pero se podía trabajar. El problema es que existía, yo diría, una autocensura, que siempre es lo peor para los medios de comunicación. Y esa autocensura ha ido en ascenso desde entonces. Esa autocensura consiste en que tú escribes como periodista lo que los propietarios o ejecutivos esperan de ti. Y tú asumes la autocensura. Se espera de mí que no escriba de esto, se espera de mí que escriba de aquello, y así de seguido. Y ese es el gran problema de la prensa, porque hoy mismo tenemos un caso internacional que es flagrante, la posibilidad de que el Reino Unido, en los próximos 60 días, entregue a Julian Assange, que es uno de los periodistas más espectaculares de todas las épocas, por haber expuesto información confidencial de la CIA y de los principales organismos de inteligencia de los grandes países sobre Irak, sobre la guerra de Afganistán, y que ha llenado portadas. Y esos mismos medios de comunicación que han vendido ejemplares con las portadas que le facilitaba Wikileaks, la red de la cual es director, ahora ya no, Assange, es muy probable que sea extraditado, pese a los problemas de salud que tiene, a Estados Unidos. Y Assange es el ejemplo de nuestra época, digamos, de la fortaleza de la determinación personal y la decadencia del periodismo. Un periodista de investigación, como hemos visto en esa presentación, sobre muchos casos, y ahora se ha centrado en el rey emérito Juan Carlos. Usted mismo, en la solapa del libro, se hace distintas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hay detrás de la trama judicial, económica y pasional cuyo gran protagonista ha sido el rey Juan Carlos? ¿Tiene las respuestas? Bueno, yo creo que el libro trata de dar esa respuesta a través de los distintos planos de lo que ha ocurrido dentro de los organismos de seguridad en España, el famoso caso del excomisario Pepe Villarejo, del comisario García Castaño, que son personajes de mi libro, a quienes yo he tratado, y muchos de los acontecimientos, aunque no lo digo así, pero muchos de los acontecimientos que yo relato los he vivido en primera persona. Por lo tanto, cuando se dan detalles de lo que ha ocurrido en una comida en una pizzería de Madrid, muy buena, por cierto, aunque yo lo narro en tercera persona, soy yo el que he estado ahí.
Quiero decir, yo sé la pizza que pide el magistrado que se reúne conmigo porque yo estoy comiendo con él. He elegido la tercera persona porque me parecía más cómoda y menos quizás agobiante para el lector, y donde el autor tiene menos protagonismo y el protagonismo está representado por los hechos. La primera persona es una persona que puede ser muy útil y a mí me gusta mucho, pero, y entonces, claro, esos detalles mucha gente se preguntará, pero ¿y cómo lo sabe? ¿Quién se lo ha contado? En muchas de las escenas que yo narro en el libro, no me lo ha contado nadie. Soy yo el que ha estado ahí. Y por un problema puramente literario, utilizo la tercera persona en lugar de utilizar la primera. Eso le da al libro una fiabilidad en las escenas. Ahora, digamos, para mí, la gente se pregunta, ¿no? Y bueno, y después de Juan Carlos, ahora Felipe VI, los esfuerzos que está haciendo Felipe VI para superar esa etapa negra del reinado, de la monarquía en España, que es el reinado de Juan Carlos, ¿a dónde nos conduce? Y yo, pues es una época en la cual, estará usted de acuerdo conmigo seguro, y muchos de los aquí presentes, no es una época para hacer pronósticos ni profecías del destino. Los acontecimientos son tremendos, todos los días en España tenemos acontecimientos históricos, parece que una noticia es, vamos, el no va más, hasta que al día siguiente es superado por la otra, y hay un mecanismo que yo llamaría de parasitación de las noticias. Una noticia se come a otra. La importancia histórica de una noticia es superada al día siguiente por la noticia histórica de ese día, y así seguimos día tras día. Entonces, no es época, por tanto, para hacer profecías, pero si mal no cuento, entre la Primera República Española de febrero de 1873, duró poco, duró un año, pero entre la Primera República Española y la Segunda Española en 1931, la Segunda República, pasaron 58 años. Entre la Segunda República, la caída el 15 de abril de 1931, después del referéndum del día 14 o del día 12, pasaron, entre la Segunda República y la actualidad, pasaron 91 años ya. 91 años que no se pueden decir, digamos, de las cuales hay que contar los 40 años de la dictadura de Franco. Por lo tanto, estamos en los 51, 58 años entre la Primera República y la Segunda y el reinado actual. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Pues no lo sabe nadie. Los acontecimientos son muy inesperados. La propia caída de Alfonso XIII es un acontecimiento único. Son unas elecciones municipales donde efectivamente en las principales ciudades españolas ganan los partidos republicanos, pero hasta cierto punto también es inesperada, ¿no? Y por tanto nadie sabe qué es lo que va a pasar. Pero yo sí sé una cosa, y es que si hay una nueva república en España, cuando sea, si es que la hay, esa frase de Valle Inclán, tan famosa cuando dice que Alfonso XIII no ha sido derrocado por ser rey, sino por ser ladrón, se aplicará a Juan Carlos I. Por lo menos será una nota a pie de página de un futuro cambio de régimen. De eso estoy seguro. A pesar de que Juan Carlos I sigue teniendo muchísimos apologistas, y sobre todo en los medios de comunicación y entre los empresarios a los cuales ayudó y se beneficiaron de él, y también le beneficiaron. Eso va a ser así. Es una nota a pie de página. Y los esfuerzos que está haciendo Felipe VI creo que nos ilustran sobre esto, porque el principal esfuerzo de su hijo es que permanezca lo más posible fuera, a los 84 años de edad, acaba de cumplir en enero 84 años, y que le deje hacer lo que cree Felipe VI
que es el talismán para preservar la monarquía española. ¿Cómo interpreta ese paso que hemos tenido esta semana de la Casa Real, de publicar el patrimonio de Felipe VI, de que sea el Tribunal de Cuentas el que se haga cargo de ello? De momento de Felipe VI, de Juan Carlos no hay nada que se sepa. Bueno, yo creo que eso ilustra el hecho de que Felipe VI sabe que tiene sobre sus espaldas una roca, que la monarquía tiene una roca, a modo de la famosa tragedia de Sísifo, ¿no? La famosa tragedia griega, donde Sísifo había sido condenado a subir una montaña con una roca y apenas subía la montaña volvía a caer, tenía que volver a subir con la roca. Y efectivamente, Juan Carlos le ha legado una roca. Digamos, tengamos en cuenta lo siguiente, en el libro se narra y se dan los documentos en los cuales Juan Carlos I, en la Fundación Lucum, una fundación panameña creada desde Ginebra, en julio del 2008, para recibir $100 millones de Arabia Saudí, pone como segundo beneficiario, primer beneficiario Juan Carlos I y segundo beneficiario Felipe de Borbón, entonces príncipe de Asturias. Ahí aparecen los documentos. En el libro se narra también la existencia de una fundación que se llama Zagatka, que es una palabra rusa que quiere decir enigma, y que crea Álvaro de Orleans, que es un primo lejano de Juan Carlos I. Cuando crea Zagatka en Liechtenstein, que es un paraíso fiscal, en 2003, pone como tercer beneficiario a Juan Carlos I, cuarto beneficiario Felipe de Borbón, entonces príncipe de Asturias, y quintas beneficiarias a la infanta Elena y a la infanta Cristina. La Fundación Zagatka, que es la menos investigada en todo esto, salvo en una parte que tiene que ver con una declaración complementaria que hace Juan Carlos I en España, por 4 millones de euros. La Fundación Zagatka no es investigada. En Suiza no es investigada porque no se cruza con los 100 millones de dólares, que es el objeto de la investigación en Suiza. Y en España no se investiga porque no se quiere investigar. Ernesto, ¿quién teme ver al rey, al emérito, despojado de todos sus ropajes, al rey al desnudo? Entendamos sus ropajes por todo esto que dice. ¿Quién teme? Bueno, yo creo que ha habido, digamos, una estructura, un andamiaje a partir del artículo 56.3 de la Constitución del año 78, que además es incluso lo más fascinante de esta historia, porque en el año 78 se discute sobre la posible figura de un rey delincuente, es decir, un rey que delinca, y eso es objeto del debate. Es decir, la idea de irresponsabilidad del rey, penal o civil, la idea de que el rey es el poder absoluto y está por encima de todo, es una idea que tiene que ver con la tradición monárquica y en los principales países y fundamentalmente en el Reino Unido. La frase en inglés es el rey no puede hacer mal, el rey no puede pecar, traducido en el italiano. Es decir, el rey está por encima. Aunque eso ha sido objeto de controversia en el propio Reino Unido en la Edad Media. Pero este espíritu es el espíritu del 56.3 de la Constitución. El rey es inviolable, la figura del rey es inviolable. El rey es irresponsable desde el punto de vista penal o civil. Y esta idea se discute en el año 78. Y uno de los padres de la Constitución, un hombre que formaba parte del partido entonces demócrata cristiano, todavía no estaba en la UCD, en la Unión de Centro Democrático, Óscar Alzaga, cuando se debate este punto, él dice una frase que es tremenda, ¿no? Él dice, dice, yo pienso que eso de la inviolabilidad, tal como está puesto en la Constitución, está bien, porque en el caso improbabilísimo de que el rey delinca, estaríamos ante el ocaso de la institución monárquica. Claro, esto dicho así
está dicho por una persona que no tenía la menor, digamos, 99,99, por no decir el 100% de garantía de que el rey no iba a delinquir. Bueno, se equivocó en un punto. No es el rey en ejercicio actual el que delinque, sino que es el rey Juan Carlos, jefe de Estado, en ejercicio de su reinado, el que delinque. Pero, quería decir, y hay otros penalistas que en ese momento, en el año 78, dicen, hombre, es que el problema que tiene no abordar y no tener una provisión para un rey delincuente es que si ese rey, por ejemplo, viola o roba, es que no lo podemos quitar, porque la Constitución solo prevé, creo que es el artículo 72, que le puedes quitar si está loco, es decir, si ha perdido sus facultades. Y por tanto nos deja en una situación muy difícil. Entonces, para ir a la pregunta, hay un establishment aquí, en este país, empresarios, medios de comunicación, que de alguna manera, cuando se desarrolla el caso Noss y la instrucción del caso Noss, donde está Iñaki Urdangarín, que ha sido arropado por Juan Carlos I en todas sus tropelías, donde Juan Carlos I le ha estimulado, le ha venido a decir, tú no puedes vivir en un apartamento en Barcelona con una princesa, que es mi hija, tienes que tener un palacete o algo parecido. Efectivamente se endeuda, ella hace un crédito y consiguen finalmente en el buen barrio del Pedral de Barcelona, comprar un palacete, con la ayuda institucional de la Caixa, donde además trabaja la princesa, la infanta Cristina. Entonces, digamos, en ese momento empieza a precipitarse lo que yo llamo en el libro, y cuento un poco los detalles, de lo que es la abdicación de emergencia. La abdicación del 2014 es un proceso que lleva 2 años, y es una abdicación de emergencia, y que tiene de alguna manera un primer fogonazo en la famosa foto de la caza de elefantes en Botsuana, en abril del 2012, si no recuerdo mal. Esa foto, que además no es una foto del 2012, no es una foto en tiempo real de la caza de elefantes, sino que como Juan Carlos I es un aficionado a la caza de elefantes, eso se había producido muchos años antes. Lo que pasa es que no había foto, y entonces los medios de comunicación publicaron una foto antigua presentándolo como la foto del 2012. Que esa foto es un poco representativa porque es ahí donde el Centro Nacional de Inteligencia, donde el general Félix San Roldán, que era el director, para marcarle territorio al rey, filtra la noticia de la cacería de elefantes del abril de aquel año, a los efectos de mostrarle al rey que tiene que tener cuidado con lo que hace. Y es el principio de todo el proceso de presión para que abdique. Corinna zu Wittgenstein aparece en ese momento. Ahí quería ir ahora por seguir entrando en materia de este libro. El libro, si no lo tienen, a la salida pueden también, si lo precisan, adquirirlo, y además firmará ejemplares su autor. Precisamente se inicia con todo ese debate del 78 en torno a la inviolabilidad del rey, ¿no? y a qué ocurriría si ocurrían con esos fragmentos del debate que ha recopilado nuestro invitado, nuestro protagonista en el día de hoy. Me hace gracia porque en algún momento usted lo cita como coronavirus. ¿Qué se oculta entre el emérito y su amante, Corinna? Bueno, ahora todo está mucho más claro porque, digamos, eso es una relación que se genera en el 2004. El rey es mucho mayor que ella. Ella es una persona que trabaja para una empresa inglesa. Ella es de origen danés, ha vivido en Alemania y trabaja para una empresa inglesa de venta de armas y rifles que se utilizan en cacerías. Y durante varios años ella trabaja allí, y digamos que el encuentro se hace también en España, en una gran finca propietaria
de un aristócrata británico, que se cuentan los detalles en el libro. Esa es una relación que sin duda es una relación pasional, pero que también está bordada con contactos, lobismo, es decir, gestiones en el mundo de los negocios, y donde tanto una como el otro pues esperan obtener importantes fondos, importantes ganancias. Ella es una persona que tiene, además, ya aparte de trabajar en esta empresa de armas, ya hace gestiones, es intermediaria, es asesora. Por ejemplo, ella es asesora de la gran empresa petrolera Lukoil. Y en el año, en un capítulo que se llama De Rusia con Amor, del libro, Desde Rusia con Amor, donde hago una especie de alusión a la famosa película de James Bond, una de las primeras películas. Ella es asesora de Lukoil, que es una empresa muy poderosa rusa, una multinacional petrolera, y Lukoil en el año 2008, después de que Juan Carlos ya recibe los $100 millones de Arabia Saudí, ahí está él, digamos, se desmelena, por así decir. Entonces, ella es asesora de Lukoil, y luego le presenta a Juan Carlos I un multimillonario mexicano, de origen mexicano, con nacionalidad británica, Agent Sanguines Krause, que es representante de los negocios en Rusia de Lukoil para el banco Goldman Sachs. Entonces ahí se plantea la posibilidad de que Lukoil compre la mayoría del capital de Repsol, que es una de las principales multinacionales españolas. Y entonces se hace una operación, se compra un paquete, y está el problema de la autorización del gobierno, porque en Repsol el gobierno tiene lo que se llama la acción de oro, y que le permite autorizar o desautorizar una entrada. Lukoil es una empresa es una empresa rusa, es una empresa que en Europa ha tenido muchas dificultades para entrar, y entonces se plantea un problema en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, dice que es una operación imposible, que no es posible, y ahí el rey hace un lobby, una campaña feroz, que incluso llega a doblegar a Zapatero desde una posición inicial contraria a que, bueno, que a lo mejor es posible. Ya el rey conoce a Putin, el rey es el primero en recibir al nuevo presidente, Medvedev, que hoy es el vicepresidente o presidente honorario del Consejo de Seguridad en Rusia, Dmitry Medvedev, es el primero de recibirle aquí en Europa después que ha ganado las elecciones en Rusia, y hace un lobby a favor. Y el escándalo que se monta dentro del gobierno y posteriormente la subida del precio de las acciones hace que esa operación no se pueda concertar y fracasa. Pero lo que tenemos ahí es un lobby donde ella juega un papel. Entonces eran todavía amantes, es el año 2008, noviembre del 2008, y está Agent Sanguines Krause, que es el Goldman Sachs, y está Juan Carlos I. Entonces, este modelo de relación, quiero decir, ella tiene un contrato de asesoría, digamos, lo que está en juego en esa operación para ella son $3 millones. Una operación muy importante. ¿Asesora, conseguidora o comisionista, que está muy de moda ahora? Bueno, ella es una mujer de negocios. Es una, digamos, forma parte de lo que es el sistema, entre comillas, normal de los negocios. Y él se ve tentado, él ve que ella, bueno, pues es una persona que le puede abrir caminos. Él es un hombre que llega a tener en la zarzuela, cuando era rey en ejercicio, una máquina para contar billetes. Esto no es un cuento chino. Una máquina para contar billetes, porque una gran parte de los retiros que él hace en Suiza es en billetes contantes y sonantes. Hay dos historias, dos escenas que yo no lo relievo, que a mí me parecen, siempre cuando lo supe y lo pude documentar a raíz de la documentación en Suiza, siempre se me ponía la piel de gallina.
por la audacia, por la temeridad o por la frivolidad. Y una es, en el año 2010, él hace una visita a los países del Golfo Pérsico y desde Arabia Saudí, desde Abu Dhabi, él llama a su gestor en Suiza, Arturo Gianfranco Fasana. Era su gestor, el que administraba su patrimonio, y le dice que necesita verle, que está en Abu Dhabi, pero que puede hacer su avión puede dirigirse a Ginebra, y si él tiene posibilidades de almorzar al día siguiente con él, ¿no? Entonces Fasana le dice que obviamente que está a su disposición. Juan Carlos llega a Ginebra, se traslada en coche a la casa de Fasana y lleva con él un maletín con 1,9 millones de dólares. Tal como lo cuento. Todo eso está anotado, está en los diarios de Fasana, que se incauta a la Fiscalía Suiza cuando hace un registro en el año 2018. Le da el dinero a Fasana, come con él, se retira, se vuelve a Madrid desde Ginebra, y Fasana ingresa en el banco Mirabeau, en la cuenta que tiene la Fundación Lucum, que es de Juan Carlos I, esos 1,9 millones de euros. Ese es un regalo de dólares, es un regalo que le hace el sultán de Bahrein a Juan Carlos I, sin más detalle. ¿Por qué? No se sabe. Y otra de las escenas que también a mí me parece conmovedora es cuando en el año 2011, en mayo del 2011, él hace una visita de jefe de Estado junto con la reina Sofía a Berna y a visitar a la comunidad española en Lausanne. Él había vivido en Lausanne, había estudiado en Lausanne, don Juan, su padre, había tenido una casa en Lausanne y la familia había pasado un tiempo allí. Y entonces va a visitar a la colonia española. Hay un coro muy importante de niños suizos que hacen una presentación, y 2 días antes de presentarse allí, antes de tener lugar esto que os cuento, él escribe a Fasana, de puño y letra: Arturo, necesito que me mandéis 250.000 dólares a mi habitación a nombre de la persona que es su ayuda de campo, que es un guardia civil, y que le entreguéis ese dinero para mí. Eso es el 9 de mayo del 2011. Y el 11 de mayo, cuando se hace la visita con la reina Sofía, pues efectivamente Fasana manda un propio a su habitación de hotel y le entregan los 250.000. Es una visita de jefe de Estado, quiero decir, no sé, si uno ve las fotos de la época, es una foto con gran pompa y tal. Y entonces cuando rascas y ves esto, es tremendo, es tremendo. Otras de las historias que son fascinantes son cuando yo encuentro un documento, que lo reproduzco en el libro. Perdona que haga estas discreciones. No, estamos encantados. Cuando encuentro un documento del 22, en el extracto de cuentas de sus retiros en Suiza, del Banco Suizo, Mirabeau, del año 2011, encuentro que el 22 de diciembre del 2011, él retira 360.000 francos suizos, el equivalente de 295.000 euros, del banco, con fecha 22 de diciembre. Y el 24, en el discurso de Nochebuena, nos cuenta la milonga de que la ciudadanía evidentemente tiene sus razones para desconfiar de los políticos por la corrupción, pero que no todos somos corruptos, que se trata de alguna gente, la teoría de la manzana podrida, de las ranas de Esperanza Aguirre y toda esa milonga, y dice, porque la justicia es igual para todos. Y 2 días antes ha retirado 360.000 francos suizos. El documento está ahí. Veis el documento. Lo grabaría el día de antes. El 22 de diciembre era el día de la lotería y le tocó el gordo. He hecho este apunte de humor. Seguimos hablando de esta relación porque
una relación del amor al odio, ¿no? Y el caso Juan Carlos Corina sigue abierto. De hecho, la justicia inglesa ha rechazado que el emérito tenga inmunidad en las diligencias abiertas contra Juan Carlos, a quien Corina acusa de acoso. Y siguen saliendo noticias. La última, Corina contrató una agencia de detectives suiza para que investigara a 14 amigos, empresarios, parientes, a los que llama hombres de paja de Juan Carlos. ¿En qué va a acabar todo esto? Porque el caso sigue abierto y quizá por donde más puede flaquear es con esta causa abierta en el Reino Unido. Digamos que también uno de los casos más apasionantes es el hecho de que Juan Carlos es objeto de 2 investigaciones penales en 2 países. Una es en Suiza y otra es en España. Las 2 han sido archivadas. Y es objeto de una investigación en los tribunales civiles en el Reino Unido. Es decir, que hemos tenido 3 países, que investigan a Juan Carlos I. Bueno, esto es inaudito, quiero decirte. También en la nota a pie de página, si esa caída de la monarquía se llega a producir o no se llega a producir, da igual, figurará que han sido 2 jurisdicciones penales de 2 países distintos y una jurisdicción civil la que han investigado al rey de España. Esto no es, en fin, no es común, no es nada común, pero es así. Y la demanda civil es una demanda muy, muy fuerte, porque es una demanda civil que todavía en realidad no ha empezado la demanda propiamente dicha. La investigación de la demanda está todavía pendiente de lo que se llaman las cuestiones previas, las que se llaman aquí también en España las cuestiones previas, a saber si el tribunal británico tiene la jurisdicción para investigar, porque ellos han alegado, la defensa de Juan Carlos I, que él es inmune, por ser jefe de Estado, ex jefe de Estado, y por ser, han hecho una trampa, que es equiparar, en su presentación ante el tribunal británico, ante el juez, equiparar el hecho de ser padre del rey con miembro de la familia real, que es indudable que lo es, eso nadie lo duda, con ser miembro de la casa de su majestad el rey. Es como si dijeran, en términos ingleses, Juan Carlos I es miembro de Buckingham Palace, la casa de su majestad, la reina. Entonces, claro, el juez ha dicho, la ley de actos de inmunidad del Reino Unido exige un certificado para entrar al tema, no porque con eso se da la inmunidad, pero exige un certificado. El ministro del Foreign Office, del Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene que presentarme un certificado de que este señor es miembro de la casa de su majestad el rey. Cuando le dice eso al abogado que es una persona que factura, está contratado por un bufete, que es Clifford Chance, contrata a un abogado muy importante en Londres, que es el que hace la presentación en los tribunales. En Londres hay abogados y barristers, que son los que presentan los casos en los tribunales. Y entonces cuando le pregunta eso y le dice, oiga, ¿no puede usted presentar ese certificado? Y entonces el abogado dice, hombre, dice, ¿sabe usted? Los gobiernos no quieren entrar en esto es muy difícil. Dice, bueno, pero la ley dice eso, la ley de actos la ley de inmunidad del Reino Unido del año 1978 dice que tiene que haber un certificado. Y claro, después que yo veo la comparecencia, lo que se me ocurre es una cosa elemental. Oye, voy a llamar al Ministerio de Justicia en España, ¿no? A ver qué gestión han hecho, si han hecho alguna gestión, si han decidido pedir un certificado, lo que fuere. Hubiera sido lógico, ¿no? Si tú dices que es miembro de la familia real y trampeas y dices que es de la casa de Su Majestad el Rey, que es una institución, es lógico que pidas un certificado. Y entonces en el Ministerio de Justicia, yo hablé con la asesora del Ministro de Justicia, y me dice, oye, dice, yo he estado averiguando aquí, llamé un día, me pidió varios días he estado averiguando aquí, ahí no hubo ninguna gestión, nada, ni una llamada, ni nada. Es decir,
ellos consideraban que era negativo presentar un algo, porque él no es miembro de la casa de Su Majestad el Rey. Entonces el juez, incluso en el debate con el abogado, dice, pero oiga, pero si este señor está en Abu Dhabi, dice, a usted le voy a hacer una pregunta, le dice el juez, porque en Inglaterra hay algo que tienen los jueces que es extraordinario, y es la proximidad. Le dice, oiga, vamos a ver, este señor está en Abu Dhabi. Y además es así como lo cuento, no es una traducción, ¿no? Dice, le voy a hacer una pregunta. Este señor está en Abu Dhabi y no tiene comunicación prácticamente con su hijo, que es el rey. Bien. Dice, ¿y si este señor se le da por ir a Siberia? ¿Seguiría siendo miembro de la casa de Su Majestad el Rey? Y supongamos que no tiene comunicación con su hijo. Y entonces el abogado ya no sabe qué decir y dice, bueno, su señoría me coloca en una situación tan extrema que no puedo contestar. Entonces el juez le dice, es que el planteamiento suyo lleva a esa conclusión extrema. Dice, y le digo más, dice usted que es soberano y que por lo tanto tiene inmunidad. Entonces yo le digo una cosa, supongamos que Juan Carlos I viene aquí y se va al distrito de Hatton Place, que es el distrito de los diamantes en Londres. Entra en una joyería y se roba un anillo de diamantes. Según lo que dice usted, tiene inmunidad y no podemos juzgarle. Pues dice, no puede ser. No puede ser, no es así. Y entonces, claro, estas son las cosas que aquí en España no escucharías nunca. Dirían que es un iluminado, o cómo se te va a ocurrir una semejante, hombre, ¿cómo te va a preguntarle al letrado lo de Siberia, pero qué ocurre? Pues eso es así. Y entonces en Londres todavía no hemos entrado en la demanda, pero en la demanda hay un tema que es fundamental, fundamental. Después de hacer una donación irrevocable en junio del 2012 a favor de Corina del dinero, de los 100 millones de dólares, Juan Carlos quiere recuperar el dinero, porque en realidad no le ha regalado el dinero, lo ha puesto a su nombre para poder seguir disfrutando de él, para que sea su testaferra. El 14 de septiembre del 2014, Juan Carlos I, es decir, han pasado 2 o 3 meses desde la abdicación. Juan Carlos I y Corina acuerdan una reunión en Londres, en el hotel de Connaught, en el barrio de Mayfair, uno de los barrios más elegantes de Londres. Y Corina pide la presencia de Dante Canónica, el abogado del rey Juan Carlos, que en Suiza ha hecho toda la documentación de la donación irrevocable, porque todo eso está legalizado, protocolizado. Y en esa reunión Juan Carlos I dice, me tienes que devolver el dinero, o ponerlo a mi disposición. Y Canónica dice, no puede ser, porque eso es un delito. Tú has hecho una donación irrevocable, yo he redactado los documentos, y no te puedes devolver el dinero, porque es irrevocable, y además, en segundo lugar, menos puede ponerlo a tu disposición, porque asumiría que es un blanqueo, que ella es una mujer de paja tuya. Y entonces armas un follón, pero me tienes que devolver, y empieza una campaña de carácter social entre las relaciones sociales, entre los millonarios que ellos conocen, en los yates, en las comidas, y empieza una campaña. Y ella tiene documentación de todo eso, tiene correos, tiene intercambio de correos con Canónica. Si esto se llega a ver, y eso será aportado al procedimiento en Londres, es la destrucción completa, ya no solo lo que sabemos ahora, sino la ruindad, el acoso, la utilización del CNI cuando él ya no es siquiera jefe de Estado, a sus servicios, para perseguir a Corina en Suzanne Wittgenstein en Mónaco, y donde tiene una casa y donde han entrado los agentes del CNI, donde han robado documentos, donde han interceptado las comunicaciones, y en Londres. Con la implicación directa de Saint Roldán. Con la implicación directa de Saint Roldán. Efectivamente. Aparte está la visita que le hace Saint Roldán el 5 de mayo del 2012 en Londres, donde le dice que se tiene que callar la boca y que si no, no garantiza su integridad, ni la de ella ni la de su familia. Ella tiene 2 hijos.
Entonces, todo esto es en Londres. Cuando lees la demanda, que son 30 folios, dices, pero esto es mucho peor que lo de los 100 millones. Esto es dramático. Lo de los 100 millones sí, es muy importante, no cabe duda. Pero todo lo que es el personaje, el acoso, las amenazas, es tremendo. Y entonces, claro, cuando él ahora se archiva el caso en el 2000, se archiva en España las diligencias, el 2 de marzo pasado, él quiere venir a pasar unos días, sobre todo porque tiene una persona aquí que tiene 88 años, que es un compañero suyo, que se llama Josep Cusí, y que es compañero de regatas de él, una persona que tiene un físico, la gente dice, no, si son hermanos, pues se parecen mucho, tiene 88 años, y este testaferro suyo, y es el que ha pagado una parte de la luna de miel de Felipe VI y doña Leticia, documentado a través de una empresa, y que se cree que recicla fondos suyos, y este hombre está muy enfermo, vive en Barcelona, y está muy enfermo y él quiere venir. Y entonces, volviendo al tema de Felipe VI dice, está el procedimiento en Londres, esto es muy importante porque en Londres la repercusión de la prensa internacional es extraordinaria, de momento te quedas. Y además porque tengo cosas que hacer, por ejemplo, anunciar mi patrimonio. Pues claro, imaginaos qué hubiera significado anunciar el patrimonio, anunciar el decreto del gobierno por el cual la Casa del Rey es sometida al Tribunal de Cuentas, que es probablemente la única institución que no estaba sometida. Y yo digo, es un poco tarde. ¿Por qué? Porque Felipe VI ya lleva 8 años, ya va a llevar 8 años. Ahora, el 2 de junio, a los primeros días de junio del 2022, ya va a llevar 8 años de reinado. Pero bueno, esto nos ilustra sobre la roca, el mito de Sísifo, ¿no? Ha hablado del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que se ocupa también de la seguridad del Estado. Imaginamos que empezando por el mismo rey. ¿No detectó el CNI esas amistades preferentemente femeninas, amistades peligrosas, posibles contactos de empresarios que podían corromper al rey? Y también le queremos preguntar, ese CNI de las escuchas ahora también tan de actualidad, ¿no advertían a los presidentes del gobierno, todos los presidentes que ha habido durante el reinado de Juan Carlos, de los tejemanejes que se cocían? Bueno, a la primera pregunta, el CNI seguía todas esas relaciones. El CNI fue un instrumento de Juan Carlos para taparle la boca a una de sus más conocidas amantes. Con ayuda, con dinero contante y sonante y también con contratación en programas. Por lo tanto, sí, la respuesta es sí. Con transferencias de dinero desde otros países, desde Luxemburgo en particular. Y en relación a las amistades, también es positiva la respuesta. El CNI ha advertido al gobierno, a los presidentes del gobierno o a los vicepresidentes en la época en que el CNI dependía del vicepresidente del gobierno, porque la dependencia ha cambiado. En la época de Narcís Serra, vicepresidente del gobierno, dependía, bueno, él había sido ministro de Defensa, dependía de él, luego cambió, pasó al Ministerio de Defensa, luego con Soraya Sáenz de Santa María el CNI pasó a depender de ella, de la vicepresidenta, y hoy depende de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Entonces la respuesta es sí, el CNI avisó, el CNI advertía, pero los presidentes del gobierno eran incapaces o no se sentían con capacidad para actuar, ¿no? Felipe González lo ha dicho recientemente, este señor pues no había manera de frenarle, ¿no? Era capaz de coger una moto e irse conduciendo una moto desde la Zarzuela por su cuenta, ¿no? Es decir, que ha habido ahí una complicidad, una red de complicidad donde este hombre era imparable, ¿no?
diría que esas son las respuestas. ¿Y sobre las escuchas? Sí, bueno, ya hablaba también del tema de las escuchas, del hecho de estar al tanto el CNI de todo esto, si los presidentes del gobierno miraron para otro lado o no fueron capaces de llamarles la atención al... Absolutamente, absolutamente. Sí, también se explica que ha hecho usted alusión antes en el tema de Banesto. Felipe González estaba preocupado, ¿no?, por esa amistad del rey con Mario Conde. Sospechaba que el monarca tenía cuentas en Banesto y que podía presionar Conde al rey cuando fuera posible. O sea, que había preocupación también en los gobiernos. Sí, había mucha preocupación. Banesto fue un objeto de mucha preocupación porque, aparte de Banesto, hay que entender que Mario Conde pretendía un salto a la Moncloa. Es decir, Conde, en un momento determinado, vio que los medios de comunicación tenían un apoyo sustancial, que una parte de la sociedad se había vuelto loca, que los jóvenes querían ser Mario Conde. En fin, él hizo una operación financiera de venta de de la empresa antibióticos a Monte Edison en Italia, que fue espectacular. Luego, tumbó a la cúpula tradicional de Banesto, a la oligarquía financiera en España, se hizo cargo del banco, lo cual él no era banquero y por lo tanto era un motivo de preocupación. Hubo una crisis interna con el Banco de España y él claramente aspiraba a ser el Berlusconi español. Hay un momento en que él ve que los medios de comunicación le dan una plataforma, y también el gobierno evidentemente estaba preocupado, y Felipe González preocupado por esto, ¿no? Un momento de gran desprestigio de la política, de gran corrupción también en los años 90, ahí Conde ve una posibilidad de lanzarse. Y la amistad con Juan Carlos I es muy importante, porque Juan Carlos I, fijaos, en junio de 1993 se produce la ceremonia del doctorado honoris causa de Mario Conde en la Universidad Complutense de Madrid, que es un título que él se lo compra al rector de la Universidad Complutense entonces, Gustavo Villapalos, y hace un acto que es espectacular, ¿no? Es decir, un acto donde va toda la sociedad, digamos, la banca, los periodistas, los editores. ¿Y quién la preside ese acto? Juan Carlos I. 6 meses después, Banesto es intervenido y Conde hace frente a una querella y luego terminan en la cárcel. Vamos a dar enseguida el turno al público por si quieren preguntarle a nuestro invitado, pero antes, y en la propia Casa Real, en la familia real, ¿cuál ha sido el papel de la reina? ¿Conocía la afición de su marido por las mujeres? En la propia familia real, ya con el actual rey Felipe, ya adulto, ¿no veía que ese tren de vida con esa asignación presupuestaria de unos 200.000 euros anuales no daba para ese tren de vida? ¿Cuál ha sido el papel de la familia real, de la Casa Real? Bueno, por supuesto, la reina Sofía lo sabía, era realmente un matrimonio de conveniencia desde casi el comienzo. Las aventuras además eran públicas, casi públicas, en círculos muy amplios se conocía, y respecto al tren de vida ella también lo sabía. Ahí, digamos, empieza una crisis entre la reina Sofía y Juan Carlos I en torno al caso de Iñaki Urdangarín y de la infanta Cristina. Y esa crisis tiene que ver con el hecho de que la reina Sofía es consciente de que buena parte de la carrera de Iñaki Urdangarín, por el dinero, la estimula Juan Carlos. Y no solo la estimula, sino que la ayuda. Hay que tener en cuenta que la sentencia del caso Noss dice que Iñaki Urdangarín ha obtenido los dineros que ha obtenido, millones de euros, de administraciones públicas, precisamente por su papel en la estructura de la monarquía. En su proximidad, dice, al jefe de Estado. Bueno, vosotros diréis, hombre, es muy poco. Hombre, es muy poco, pero es suficiente. Lo breve, si breve. Es decir, la sentencia deja clara que la pertenencia de Iñaki Urdangarín al círculo de la jefatura del Estado, es decir, al rey Juan Carlos, es lo que le permite pasar con un cepillo
como quien pasa en las iglesias, con el escudo de la Casa del Rey, por administraciones públicas, como Mallorca, por ejemplo, para recoger dinero. Y eso lo dice la sentencia. Por eso decía yo que, digamos, todo el caso Nos, de alguna manera, va preparando la abdicación de emergencia, ¿no? Entonces, la reina Sofía conocía, pero además es tremendo porque él, por ejemplo, con Allen Sanginés Krause, que es este empresario, banquero de nacionalidad mexicano y británico, se descubre que por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, por parte del CEPLAC, el Servicio Ejecutivo de Control del Banco de España, Allen Sanginés Krause le ha enviado a su cuenta bancaria en Ibercaja a su ayudante, al ayudante de Juan Carlos I, el coronel del aire Nicolás Murga, que es un hombre que si en algún momento todo el mundo le ha visto, pero no lo ha reconocido obviamente, porque es el hombre que siempre está ahí junto a Juan Carlos I, cuando se le cae el bastón es el que se agacha para dárselo. Este es Nicolás Murga, coronel del aire, y que hacía de testaferro de Juan Carlos I. Entonces Krause le manda el dinero a una cuenta de Ibercaja y Nicolás Murga la distribuye. Entonces paga gastos de hotel de Sofía. Sofía no es consciente de ello, pero él se convierte en administrador. Si hay que comprar una yegua para una de las nietas de Juan Carlos I, pues compra una yegua por, no sé si son 30.000 euros, y se dedica a eso. Por esta operación, que son 800.000 euros, Juan Carlos I ha presentado una regularización. En otros términos, ha aceptado haber intentado defraudar al fisco español. Y esta es otra cosa que es muy importante, porque la gente dice, bueno, pero si ha pagado, ya ha eludido el delito fiscal. Como, hombre, que engañar al fisco no está tan mal, ¿no? Y entonces, claro, el problema es que él es un defraudador. Otra cosa es que Hacienda le haya reconocido algo a él que no le reconoce a los demás, y que es que su declaración complementaria es válida. Él presenta 2 declaraciones complementarias por alrededor de un total de 5 millones y algo de euros. Eso quiere decir que él debía haber pagado a Hacienda y no pagó, defraudó. En el ordenamiento jurídico español, si tú reconoces que has defraudado antes de que te abran una inspección, si lo haces de manera total, completa, veraz y espontánea, eludes el delito fiscal, eludes sentarte en el banquillo. Pero él es que debería haber sentado en el banquillo, porque él no es espontáneo. A él le comunican que tiene 3 investigaciones en curso. Es decir, él ya sabe de qué le están hablando. Y entonces ahora, en el decreto de archivo, se dice, como las comunicaciones no eran concretas, sino que se le decía que estaba investigando, eso no interrumpe la espontaneidad. Pues yo en un artículo en El País escribí El arte de la espontaneidad de don Juan Carlos I. Una última pregunta. La periodista francesa Laurence Debré, hija de uno de los iconos del mayo del 68 francés, Régis Debré, compañero de fatigas del Che Guevara y asesor de Mitterrand, ha escrito el libro Mi rey caído, en el que defiende a Juan Carlos, al que ha visitado varias veces en ese exilio de Abu Dhabi. Dice que Juan Carlos es un chivo expiatorio. ¿Qué cree usted al respecto? ¿Cree que es un chivo expiatorio? Porque esta escritora reconoce que cometió errores, el emérito, pero que su caída es un pretexto para alimentar el discurso republicano o populista. Y añade, a fin de cuentas, ¿qué se le reprocha? ¿Tener un amante? ¿Qué tiene que decir? Bueno, yo he estado viendo el libro de Laurence. Es un libro muy ambiguo, no diría yo que es un libro muy ambiguo, es un libro para vender. Todos los libros son para vender, de acuerdo, pero digo, ella ya no es una especialista en la historia de España
Ella tiene una proximidad con Juan Carlos, le ha entrevistado en otras ocasiones y ahora la ha recibido en Abu Dhabi. Luego la recibe en Abu Dhabi en una etapa primera etapa cuando ella escribe el libro, según he visto, en el propio libro que ella narra. Es una entrevista que no tiene contenido. ¿Por qué digo que no tiene contenido? Porque no reproduce nada de lo que él le dice. Y todo lo que ella cuenta tiene que ver con lo que, digamos, la impresión que ella tiene sobre el rey. Es un libro muy ambiguo, yo no le daría tanta importancia, yo creo que es una, no sé si siquiera si es periodista, pero bueno, si es periodista, es periodista. Lo que ella trata de aprovechar es el hecho de que ella le ha visto. Y el periodismo de hoy es ese. Yo le he visto. Y entonces construye una historia porque él me deja decir que le he visto. Y ya eso es lo relevante. Pero lo relevante es lo que digas. Y lo que dice, bueno, pues es un popurrí de cosas, una de cal y otra de arena. Y el periodismo de investigación es lo que hace Ernesto Ekaizer y que podemos leer en este libro. Vamos a abrir el turno de preguntas. Quien quiera preguntar, por favor que lo comunique, le llevamos el micrófono y mientras se animan. Debería haber luz en esta sala, porque yo no puedo ver. Pues ahora sí podemos, ¿Sí? damos un poquito de luz a la sala para sí. poder aquí. Ah, hombre, esto es mucho mejor. Gracias, por favor. ¿Preguntas? ¿Preguntas o críticas o debates? Buenas noches. Ha sido muy interesante su disertación. Un poco más alto. Digo que buenas noches, que ha sido muy interesante su disertación, pero a mí me queda una duda, digamos, de la falta de inteligencia aparente de Juan Carlos I. Porque un señor que ha hecho la labor que ha hecho en una España tan complicada como la que se encontró de sustituir a una dictadura, ¿cómo es posible que por un problema de faldas, que de acuerdo es que los Borbones siempre han adolecido de ello, haya caído en esa red, digamos, tan bien tejida y que sus asesores, que los debía de tener, de las más altas instancias económicas del país, no le hayan advertido de la problemática en la que él se ha metido? O sea, yo, sin dudar, por supuesto, de todas las fuentes que usted nos ha expuesto, me hace pensar que no teníamos un rey, teníamos un idiota. ¿Teníamos? Un idiota. Ahí es donde está mi duda, o sea, todo este tejemaneje que usted nos ha expuesto, sin dudar de él, pero me hace pensar que en España hemos estado regidos por una monarquía que aparentemente no dio la magnitud de lo que en España hemos podido vivir después. Esa es mi duda, no sé si usted me puede aclarar algo. Gracias. Bueno, quizás el problema resida en que usted lo plantea como un problema de faldas. Y yo no lo veo como un problema de faldas. No, digo que usted ha hablado del problema de faldas, por eso repito su expresión. Y yo no lo veo como un problema de faldas. Yo creo que ahí hay una relación que tiene en cuenta la falda, digamos, tiene en cuenta el hecho de que, pues evidentemente, no seré yo para negar la relación pasional que pudo haber entre ellos, que duró 5 años y que se prolongó años después entre él y Corina, pero yo creo que ahí está el mundo de los negocios, y que esa es una asociación que tiene más que ver con todo lo que se desarrolla en la alta sociedad, por así decir, en esta época, donde probablemente él crea, o él creyera, que a diferencia de otras monarquías, la española era muy pobre y que él tenía derecho a disponer
de un patrimonio que no había heredado en gran medida, aunque él tuvo una herencia de don Juan, también en Suiza, y que por lo tanto tenía que ganar dinero, tenía que obtener dinero, y a través de los métodos en que obtienen dinero los ministros, los reyes también, que es abrir puertas, tener contactos, hacer este tipo de negocios. Entonces yo creo que ella era una pareja perfecta, porque reunía las dos condiciones. Él probablemente se sentía atraído por ella, no tengo duda de ello, pero por el otro lado estaba el mundo del dinero, el mundo de las relaciones. Es ella quien le presenta a Jens Angines Krause. Jens Angines Krause es un personaje muy importante en el mundo de la banca, se convierte en asesor suyo de Juan Carlos I, después que ella se lo presenta. Intentan hacer una operación que hubiera dado muchísimo dinero para ellos y que se frustra por la situación política que representa la entrada de una empresa como Lukoil, la petrolera rusa, en Repsol. Eso se frustra. Pero entonces no es un tema simplemente de una relación sentimental, es una relación sentimental y de negocios, y es una relación a gran escala para el futuro. Él aparentemente además quiere casarse con ella, está pensando en el modelo de Wallis Simpson, sin abdicar primero. Hacen consultas en un bufete de Madrid, muy importante, sobre las posibilidades, porque cree que su relación con Sofía, todo el mundo sabe que es una relación puramente formal. Entonces, es muy compleja la historia, en el sentido que entra en aspectos personales que tienen que ver con su propia historia, ¿no? Fíjese, en una de las investigaciones que se destapan por parte de la unidad de inteligencia, lo que se llama la unidad de inteligencia financiera en España, que está conectada con las unidades de inteligencia financiera de toda Europa, y que se llama aquí CEPLAC, Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales del Banco de España. En noviembre del 2020 sale una alerta que dice que en Jersey, en la isla de Jersey, que está bajo jurisdicción británica, las Islas del Canal, es un archipiélago, es un paraíso fiscal, ha saltado una alarma. Hay un trust, un fideicomiso, que desde los años 90 tiene relaciones con Juan Carlos I, y en las cuales ha estado como beneficiario Juan Carlos I. Y esta es una operación que yo he tratado en mi libro, en Vendetta, que son los 100 millones de dólares que Javier de la Rosa, el representante de Kuwait Investment Office en España, le envía a Juan Carlos I en los años 90, en dos operaciones juzgadas en la Audiencia Nacional, cuyas sentencias dice que el dinero se produjo, la transferencia de dinero se produjo en dos transferencias de 80 y 20 millones a Suiza a nombre de Manuel de Prado y Colón de Carvajal, que es el testaferro del rey. Que eso se produjo, pero que no se sabe, que después ese dinero de allí se evaporó y resulta que ha terminado en Jersey, una parte al menos. Bien, le digo esto porque junto con esa alerta, que va a la pregunta que me hizo usted, junto con esa alerta dice, ese dinero, ese trust, se disolvió en el año 1997 y esos fondos se traspasaron a otro trust. Y el fundamento de por qué ese trust se hizo es que, y lo dice así el documento, es que Juan Carlos I consideró que ante la posibilidad de un golpe de Estado en España o de un derrocamiento de la monarquía, necesitaba tener un patrimonio. Necesitaba tener un patrimonio. Eso dicen los estatutos del trust. Eso dicen los estatutos del trust. Estamos hablando de los años 90, ya al final de los años 90, el último lustro de los 90. Y esto es interesante. Es interesante porque va a la preocupación que yo le decía. Es decir, yo necesito tener un patrimonio. La monarquía tiene que tener un patrimonio.
Alfonso XIII, cuando tuvo que marcharse de España después de las elecciones del 12 de abril, se llevó un patrimonio, tenía un patrimonio fuera. Y hasta su muerte dispuso de ese patrimonio. Entonces, el tema patrimonial hay que verlo desde una perspectiva un poco más amplia, y no solamente desde la perspectiva, digamos, de la idiotez, por así decirlo. No sé si respondo, pero esto es lo que puedo decirles. Buenas noches. Ha hecho un recorrido muy rápido por la Primera República, Segunda República, 58 años. No, bueno, fue una referencia. Y ahora llevamos 51, en fin, ha dejado ahí una interrogante de qué pasará en el futuro que nadie sabemos, evidentemente. Pero yo quería hacerle una pregunta. Yo creo que para Juan Carlos I, para mí, es un rey amortizado y punto. La historia dirá lo que sea, aunque ya está claro lo que ha sido. Pero lo importante es hacia adelante, hacia el futuro. El rey Felipe VI tiene que asumir todas las penalidades del padre, puede limpiar la institución. ¿Cómo ve esa proyección hacia el futuro? Y le hago otra variación de esta pregunta, porque no olvidemos que mientras no se diga lo contrario es el rey de España. ¿Y qué piensa usted de cómo se le considera en algunas partes del país que no lo quieren recibir, que no le dejan presentar actos de gran prestigio histórico, como lo de los jueces de Cataluña, o el hecho de que la infanta no pueda, de Figueras o de Gerona, no pueda celebrar los actos en edificios que son del Estado? ¿Cuál es su opinión sobre las dos vertientes? Si es tan amable. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Felipe VI está haciendo esta tarea, que es levantar un muro respecto de su padre. Cada uno puede creer, en ese sentido yo tengo varios capítulos dedicados a Felipe VI, porque en marzo del 2019, los abogados de Corina, frente al tema de lo que ellos denuncian como acoso, llegan a la misma conclusión que usted. Dice, Juan Carlos I está amortizado para nosotros. Vamos a Felipe VI. Hablemos con Felipe VI, digámosle que nos está acosando, digámosle lo que nos está haciendo y digámosle que queremos negociar. Y entonces, usted puede ver la carta, son 3 cartas que mandan. Una es del 5 de marzo del 2019, y ellos dicen, mire, usted figura en una fundación que se llama LUCUM, usted figura en otra fundación que se llama Lagatka, hubo 100 millones de dólares, hay un procedimiento abierto en Suiza, le cuentan todo, por si no lo supiera. La respuesta de Felipe VI es ir a un notario y dar cuenta de todo esto que le estoy contando, que os estoy contando, y le da la carta a su padre, y su padre se traslada a Londres el 16 de marzo del 2019, unos días después. Tiene una larga conversación con Corina en su casa, delante de su hijo, que de alguna manera él había apadrinado. Este chico le conoce desde muy pequeño, Alexander, y ahora tiene 20 años, entonces tenía 10 cuando le conoció, un poco antes, 8, y Juan Carlos va acompañado de alguien que Corina Tschudin-Wittgenstein no conocía, aparentemente es alguien del CNI, lo lógico sería que fuera así, lo presenta como su secretario, pero no era una persona conocida por ella, y durante toda la conversación él repite varias veces, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Probablemente con la esperanza de que ella hablara de dinero. Según la versión que ella me ha dado a mí, ella siempre pensó que la estaba intentando grabar, porque tenía un artilugio aquí en la solapa, o algo, como un boli o algo así, ¿no? Y entonces
Esa reunión termina en nada. Juan Carlos I vuelve a Madrid, habla con su hijo y silencio total. Un año después, cuando se declara el estado de alarma, al día siguiente de que el Consejo de Ministros declara el estado de alarma por el coronavirus, Felipe VI hace un comunicado donde dice que renuncia a la herencia. Ese famoso comunicado del 15 de marzo del 2020, un año después de estos hechos que yo he relatado. Entonces, claro, dices, ¿y su padre nunca le dijo nada sobre los 100 millones de dólares del año 2008? No le dijo nunca nada que figuraba como beneficiario de una fundación de Panamá en Suiza. Cuando abdica no le dice, oye, que sepas que puede haber un problema, porque yo te he puesto como beneficiario. Le puso como beneficiario sin que lo supiera. Y su familiar Álvaro de Orleans, cuando hace en el 2003, ya 5 años antes, la fundación en Liechtenstein, la empresa, porque eso se llama fundación, pero es como una empresa, no le dijo que le iba a poner como cuarto beneficiario. Y cuando además él se convirtió en rey, antes no le llamó y le dijo, oye, tenemos un problema porque, hombre, Liechtenstein es un paraíso fiscal, ¿no? Nunca le dijo nada. Bueno, esto se puede creer o no se puede creer. Es difícil de creer. Pero bueno, esta es la historia, la versión de Felipe. Entonces yo creo que él sí puede, de alguna manera, pues, no digo limpiar, porque en principio a él no se le ha encontrado nada irregular. No se demuestra que él sabía de las fundaciones, no se demuestra nada. Él dice que ha renunciado a la herencia. Sabemos que el Código Civil, estas renuncias anticipadas de la herencia no valen legalmente. La renuncia vale una vez que se produce el fallecimiento y efectivamente llega el momento de... Pero bueno, él ha dicho eso, ha salido los titulares en los medios de comunicación y ya veremos en el futuro. Ahora ha hecho un paso importante que es declarar su patrimonio. Pues veremos cuando sea el testamento de su padre, qué es lo que pasa con ese dinero que su padre tiene. De modo que esto será sometido a prueba en los próximos meses y años. Entonces él sí puede, yo creo, que reconstruir la monarquía. Probablemente la monarquía ya nunca volverá a ser lo mismo que con Juan Carlos I, que se convierte en una leyenda, sobre todo a partir de la historia del golpe de Estado de 1981. Probablemente no, probablemente tampoco tenga la habilidad de las relaciones públicas de su padre, pero él puede preservar la monarquía. Como decíamos, el futuro es impredecible. Yo no veo en este momento a la gente en España ante digamos, un nuevo 14 de abril de 1931. No veo que sea la preocupación de los españoles. Creo que realmente la monarquía, para la mayor parte de los españoles, es irrelevante. Cuando digo esto, no digo que no haya... Hay mucha gente que es republicana, muchísima gente que es republicana, y tiene su fundamento para ser republicano. Pero no veo realmente que sea una de las preocupaciones. Más bien, pienso que la gente ve a la monarquía como un sistema decorativo que no tiene, sí, que reina, pero no gobierna, como se dice, pero no tiene una connotación. Sí se plantea un problema grave cuando se plantean temas de corrupción, obviamente. Es esa famosa frase que yo dije antes que se atribuye a Valle Inclán. No lo quitaron por rey, sino por ladrón. Entonces, en relación al futuro, yo sí pienso que él puede, a través de reformas, preservar la monarquía, ¿sí?, dentro de la impredecibilidad de todas las historias. Y la segunda pregunta se refería básicamente a Cataluña. Bueno, yo creo que la historia de Cataluña, ahí hay una impronta de Felipe VI que ha sido un error monumental, en mi opinión. El discurso del 3 de octubre del 2017
Es un error que yo creo, aunque ya sobre esto no se puede más que especular y hablar retrospectivamente, es probable que su padre no lo hubiera cometido. El 3 de octubre Felipe VI hace un discurso que yo diría que le podemos traducir como capitán de los ejércitos, como el garante de la unidad de España. No, sí, le escriben, por supuesto. No, pero le escriben, pero se interesa saber quién se lo escribe. Entonces, ese discurso, en mi opinión, no es un discurso para reforzar a Rajoy, sino que es un discurso donde él viene a poner de relieve que Rajoy es débil. Y tiene razón, Rajoy miraba para otro lado. Rajoy mandó ahí al coronel, al coronel de los Cobos para que le hiciera una faena que fue un desastre total, para algo que no tenía ninguna validez jurídica, como si fuera una manifestación, una gran manifestación, pero bueno, Cataluña, manifestaciones, la Diada ha llegado a reunir 1 millón de personas, vamos, se dice pronto. Entonces, yo creo que el rey hace un discurso de leña al mono y es un discurso históricamente equivocado. Ahí sí utilizo la historia porque rompe los puentes con Cataluña. Un ministro del actual gobierno y anteriormente el candidato socialista en Cataluña, Miquel Iceta, me comentaba recientemente que cuando se producen las votaciones en el Parlamento catalán de la nueva legislación, del referéndum, septiembre del 2017, el rey le llama y le pide, bueno, que le visite para intercambiar opiniones y tal, ¿no? Y entonces que Iceta va a verle a la zarzuela, tienen una conversación como muy distendida, y cuando se celebra el 1 de octubre, y Iceta sabe que el rey va a hacer un discurso, pues se inquieta, porque no sabe cuál va a ser la orientación, ¿no? Y entonces hace una gestión, bueno, llama a Pedro Sánchez, según el relato que él me ha hecho, y le dice, mira, dice, resulta que a mí el rey, como ya te he contado, me llamó en septiembre, hemos estado conversando, y claro, ahora me dicen que va a hacer un discurso, y estoy preocupado, ¿no? Entonces, Iceta dice, Pedro Sánchez lo que me dice es que él también está preocupado porque sabe que va a ser un discurso muy duro. Entonces Iceta dice, bueno, dice Pedro, yo me gustaría hablar con él antes. Pues llámale. Si él te ha invitado, pues en su día, pues eres libre para hablar con él y tratar de ver por dónde van los tiros, ¿no? Entonces Iceta llama al jefe de la Casa del Rey, a Jaime de Alfonsín, y le cuenta lo mismo. Dice, mira, me dice que va a hacer un discurso el rey, yo he estado con él en septiembre, como ya sabes, y hemos estado hablando y tal, y estoy un poco preocupado porque, en fin, este discurso puede tener algún impacto importante en lo que está pasando en Cataluña. Y yo creo que haría muy mal Su Majestad en echar leña al fuego. Lo que se necesita es arbitrar, colocar por encima de las partes. Y entonces Jaime de Alfonsín le escucha muy atentamente y cuando Iceta termina le dice, eso no va a ser posible. Dice, ¿cómo no va a ser posible? Sí, dice, ese discurso que tú dices de arbitraje no va a ser posible. El rey va a hacer un discurso ante una nación a la que se le ha dicho que no iba a haber referéndum, que no iba a votar y que ha visto por la televisión que ha votado. El rey va a hacer un discurso
a la nación herida. Entonces, a mí esta historia que he contado me encaja, porque he consultado con otra gente, que es un discurso consciente. Ese es un discurso que le ha llevado a perder, por lo menos por una generación, las posibilidades de tener una interlocución con los catalanes. Entonces la respuesta a la pregunta es que va a ser muy difícil y se lo va a tener que ganar. Pero como aparentemente está haciendo todos estos esfuerzos, puede hacerlo, puede trabajar en esa dirección. Ahora tenemos este problema de las escuchas. Lo traigo por el problema de Cataluña, porque las escuchas afectan a 65 dirigentes independentistas y muchos que no son dirigentes. Y este sistema, digamos, ayer tuvo un cierto estallido en las Cortes, porque la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues ha hecho una defensa incondicional del CNI, mejor dicho, si quieren la cabeza, lo explico hoy en un artículo, si quieren la cabeza del CNI, aquí tienen la mía, tendrán que pasar por mi cadáver, porque el CNI actúa conforme a ley, conforme a derecho. Y estas intervenciones telefónicas, no lo ha dicho, pero lo agrego yo porque lo sé, se han hecho con autorización judicial, con autorización del Tribunal Supremo, que es el que se ocupa, un magistrado supremo, de atender las peticiones del CNI. Entonces, claro, hay un problema, y es que muchísima gente que ha sido espiada, yo creo, no pinta nada en esta historia, que el CNI se pasó, y que el magistrado, en lugar de regular, en lugar de moderar, en lugar de disminuir, en lugar de individualizar muy bien y de reducir, pues ha hecho distintas autorizaciones, y resulta que hay 65 personas. 65 personas de las cuales, pues no sé si 5 merecían la pena. ¿Cuál es el problema que tienen las intervenciones del CNI? Que la Constitución establece que se pueden interrumpir, se pueden suspender las garantías constitucionales de entrada y registro en domicilios o intervenciones telefónicas de las comunicaciones con autorización judicial. Eso sucede todos los días en los juzgados. El juez recibe una petición de la policía, pasa informe del Ministerio Fiscal, dicen, oye, vamos a intervenir 10 teléfonos. Bueno, el Ministerio Fiscal dice, no, 2. Y el juez dice, pues no, 1. Y hay un pequeño debate, muchas veces. Otras no. En el Tribunal Supremo hay un magistrado encargado, desde el año 2002. Se encarga un magistrado y un suplente. En este caso, el magistrado de la Sala Tercera se llama Pablo Lucas, está desde el año 2009 allí, se renueva su mandato cada 5 años, de modo que ya lleva desde el 2009. Estamos en el 2022. Mucho tiempo, mucha promiscuidad, mucha relación directa, es un binomio, es el secretario general del CNI o el director del CNI, se dirige al magistrado y le dice, oye, quiero entrar y registro aquí, hay vulneración de las garantías constitucionales, pero los fundamentos son estos. Estos tíos quieren cargarse a la nación española, artículo 2 de la Constitución española, necesito esto. Entonces, claro, ahí no interviene más que el magistrado y el CNI. No hay Ministerio Fiscal, no hay una tercera parte garante de la legalidad. Y en una relación desde el año 2009, que es el mismo magistrado, hasta el año 2022, son 13 años, se genera evidentemente una rutina burocrática. Además, el ciudadano que es espiado por el CNI no lo sabe nunca. ¿Por qué? Porque en un juzgado, cuando se intervienen las comunicaciones, luego se aporta eso como pruebas a un juicio o a un procedimiento judicial, porque el juez lo que busca y la acusación busca esas comunicaciones para aportarlas como pruebas. Muchas veces son pruebas de cargo. El CNI no les aporta ningún procedimiento porque lo utiliza para su investigación. De modo que el ciudadano que se vio espiado y que es un familiar de un dirigente independentista, pero que su teléfono ha sido espiado porque el dirigente podía hablar con él, pues ese no tiene nada, no tiene ninguna razón para ser espiado. Y tampoco puede recurrir,
No puede ir al Supremo, no puede ir al Constitucional, no puede ir a Estrasburgo, porque no sabe que fue espiado. Entonces, esto hay que reformarlo. No puede seguir así. Puede ser la vía de que el Ministerio Fiscal intervenga y cuando el CNI viene y dice, oye, yo quiero 15 intervenciones, el Ministerio Fiscal examine una por una y diga, mira, no, yo no estoy de acuerdo. Ustedes dirán, pero eso no va a ocurrir porque el Ministerio Fiscal es tan antinacionalista o tan antiindependentista como el magistrado. Pues os doy un ejemplo que no invalida esta hipótesis, aunque sea un ejemplo. En Cataluña, un personaje muy conocido en Cataluña, David Madí, que ha sido asesor directo de Artur Mas, y le implicaban en una operación que se llama Volog, en un caso donde los independentistas hablaban con los rusos para que les apoyaran, bueno, una milonga absolutamente invendible. Resulta que el juez pasó informe del fiscal que quería meter un micrófono, que es muy intrusivo, en el coche de este personaje, ¿no? Y entonces el Ministerio Fiscal dijo que no. Dijo, no estamos de acuerdo. El juez siguió adelante, pero ellos dijeron que no. Y esto es importante en el procedimiento judicial, porque, bueno, pues el Ministerio Fiscal es importante como acusación, ¿no? Si la acusación dice que no, porque el juez la pone. Esto no existe en el Supremo, porque no hay Ministerio Fiscal. Entonces, eso hay que reformarlo. Pero, en todo caso, intervenciones como las de ayer, de la ministra de Defensa, son muy negativas para Cataluña, porque en un tono absolutamente salido, fuera de control, vino a decir, oye, esto es lo que hay. Estos pretendían romper la nación y había que defenderse. Pero claro, cuando lees la sentencia del octubre del 2019, yo he hecho un libro sobre esto, Cataluña Año Cero, ahí lo que dice no es eso que dice el PP o lo que dice Ayuso, de que esto fue un golpe de Estado, de que pretendían romper la unidad de la nación. Ahí no. Ahí lo que se dice, que tampoco sé cómo lo fundamenta, pero no. Ahí dice, bastó publicar en el boletín oficial del Estado, creo que del 27 de octubre, la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ahí dice eso, y se acabó el movimiento. Eso no fue un golpe de Estado, lo dice así. Lo dice así. Digo porque esa es la respuesta en la sentencia a la posición de la Fiscalía, que como sabéis fue decir eso es una rebelión, es decir, es un golpe de Estado. Y dijeron no, es una sedición. Entonces, yo creo que intervenciones como estas, pues, y además esa intervención del 3 de octubre, resumiendo, ha creado una situación con Cataluña muy, muy difícil de remontar. Pero bueno, el rey puede hacer ese esfuerzo. Y yo supongo que lo hará. Ahora, hay alguien ahí que debería decir, oye, te han hecho la faena con el 3 de octubre, que ni tu padre lo hubiera hecho. Su padre decía, hablando se entiende la gente. No sé si lo recordáis, una famosa frase de una conversación entre Juan Carlos I y el que era presidente del Parlamento catalán, Benach. Hablando se entiende la gente. Y lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Una última pregunta muy rápida. Por favor. Sí. Muy rápida, que estamos abusando ya del tiempo de todos ustedes. Sí. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, si te adelantas así te veo, porque ahí estás en la sombra. Ahí vale. Sí. Buenas noches, enhorabuena por su disertación. Bueno, yo quería, en primer lugar, plantear el tema de estas escuchas del CNI, y debe haber algún espía dentro que espíe a los espías, porque se sabe ya a quién y cuántos han sido espiados. No sé cómo ha circulado esa información. En cualquier caso, yo estoy ofendido contra el CNI, pero no porque haya hecho las escuchas, que me parece absolutamente normal vigilar a gente que son enemigos de este país, de esta nación, y que podrían estar comprando armas en Rusia, por ejemplo, para repetir
el golpe de Estado con más éxito. Entonces, yo no critico que se haya hecho, los critico por haber sido tan torpes de que se haya sabido que lo estaban haciendo. Pero a lo que iba es a estas circunstancias, a estos hechos, que supongo que serán verdad, que dice Corina, de que fue a amenazarla ni más ni menos que el jefe del CNI. Bueno, si se sabe esto con certeza, eso implica que el CNI no mandó a un agente a amenazar de muerte a Corina y a su familia, sino que fue el propio jefe del CNI. Y ese jefe del CNI depende de un ministro, está a las órdenes de un ministro que a su vez está a las órdenes de un presidente del gobierno. Es decir, que si realmente esas amenazas de muerte se produjeron, estamos hablando de una connivencia del gobierno, es decir, de un acto mafioso de Estado. No sé quién era ahora mismo el presidente del gobierno, si era este o era el anterior. No, es en el año 2012. Bueno, pero existe esa mafia que llega hasta ese extremo de, para tapar las vergüenzas del rey, llegar a amenazas mafiosas por parte del gobierno. Bueno, en relación al primer punto, ¿cómo se ha sabido el tema de las escuchas? Hay una institución en Canadá, la Universidad de Toronto, que tiene un grupo de expertos que se dedican a analizar la utilización de sistemas de alta tecnología en los abusos de derechos humanos en distintas partes del mundo. Alta tecnología, abuso de derechos humanos, un grupo de expertos. Y ellos analizaron los teléfonos de varios dirigentes independentistas y entonces hay un sistema que se llama Pegasus, habréis leído los periódicos, que es un sistema relativamente nuevo de los últimos años, que ha hecho una empresa israelí, una empresa muy pequeña, pero que ha dado con una tecnología que permite entrar en los móviles, en los teléfonos inteligentes, sin que te des cuenta. Primero lo hacían a través de una llamada perdida y luego perfeccionaron el mecanismo por el cual ni siquiera podías rastrear que había una llamada perdida. Les permite a los organismos de inteligencia y policías activar, por ejemplo, la cámara de fotos, con lo cual incluso pueden grabar la realización, por ejemplo, de una reunión de carácter confidencial, capturar los mensajes de WhatsApp, y todo esto sin que la persona lo sepa. Se llama clic cero. No tienes que hacer nada y se meten en tu teléfono. Este sistema de grabación, pues a tal punto ha tenido éxito esta empresa israelí, que es una empresa que se ha creado en una granja colectiva, lo que se llama en Israel un kibutz. Los socios, que son 3 socios, alquilaron un gallinero cubierto y ahí empezaron a trabajar, y ha tenido tanto éxito que la empresa vale $1.000 millones. Es decir, la intervención de los teléfonos y los sistemas tan intrusivos están en alza en el mercado internacional. Entonces, según ellos, según la Universidad de Toronto, ese sistema Pegasus se utilizó para espiar de manera masiva a los independentistas. Ese es el origen, digamos, de los espías que espiaron a los que espiaban del CNI. Y en relación al segundo punto que usted planteaba, que se refería... La connivencia. Sí, la connivencia, sí, correcto. Sí, es el 5 de mayo del 2012 se produce la reunión en el Hotel Connacht entre Corina y el general Félix San Roldán, director del CNI, después de varios intercambios de correos y después de un incidente en Mónaco, donde el CNI contrata a una empresa de seguridad allí
y entran en el domicilio de Corina, hay robo de documentos, interceptación de las comunicaciones a través de una contratista. Entonces, en esa reunión, lo que sabemos de esa reunión es la versión de ambos, porque San Roldán tuvo que declarar en un juicio a Villarejo sobre este tema y reconoció que efectivamente esa reunión se había producido, pero que él no podía informar sobre el contenido de la reunión porque era secreto. Eso lo dijo San Roldán ante un juez. La versión de Corina es que San Roldán la acusa, le hace un llamamiento a callarse, a mantener la boca cerrada, sobre todo lo que tiene que ver con la relación con el rey, porque él no puede garantizar su integridad ni la de su familia, su integridad física ni la de su. Y eso está en la demanda de Londres, y San Roldán va a ser llamado a declarar como testigo, no sabemos si va a ir, a Londres, porque esa reunión se produce en Londres, es decir, que territorialmente no hay ninguna excusa, no pueden decir es que se produjo en Mónaco o se produjo en España, se produjo en Londres. Entonces, él está propuesto para ir como testigo, veremos a ver si acepta o qué excusas da, porque claro, en esas condiciones en el año 2012, en junio del 2012, en mayo del 2012 es un mes antes de la abdicación de Juan Carlos I. Es decir, que todavía Juan Carlos I es jefe de Estado y está utilizando al CNI para la actividad personal, privada suya. Privada suya. Entonces eso es un tema interesante, ¿no?, a debatir. Por ejemplo, en Londres, cuando se debate este punto, la defensa de Juan Carlos I dice, bueno, dice, el problema es que mi cliente, dice el abogado, está inerme. Dice, ¿por qué está inerme?, le pregunta el juez. Porque los testigos que pueden declarar aquí, en referencia implícita a San Roldán, no pueden hacerlo. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Porque estaban en función oficial. Y entonces el Estado español debería permitirles explícitamente hacerlo, decir que no están sujetos a secreto, porque era una función oficial. Y entonces el juez dice, ¿y quién puede asegurar que sea una función oficial? ¿Quién puede asegurar que el señor San Roldán no estuvo como amigo personal del rey en ese encuentro? Para que veáis cómo trabaja la justicia británica, ¿no? Entonces, en relación entonces a Corina, es evidente que si San Roldán hizo esa actividad, no cabe la menor duda que consultó con Soraya Sáenz de Santa María, porque en esa época dependía de Soraya Sáenz de Santa María, de la ministra de Presidencia y de la vicepresidenta del Gobierno, y por tanto con Rajoy, claro. Pues nada más. Muchísimas gracias a Ernesto, a todos y a todas ustedes por este tiempo que nos han dedicado. Desde la Escuela de Ciudadanía, como no, agradecer la colaboración de todas las personas, de todo el equipo que está en la escuela, del personal de la Casa de Cultura y de las entidades que nos apoyan, en este caso el Ayuntamiento de Manzanares, la Diputación Provincial de Ciudad Real, Fundación Unicaja y la cadena SER. Y ya citarles para la última clase de este 14º curso de la Escuela de Ciudadanía, que será el 20 de mayo, si no hay ningún contratiempo, y donde hablaremos de, entre otras cosas, de la crispación política con Jesús Severio, periodista, exdirector del País, y con uno de los más importantes historiadores que tiene nuestro país, el profesor José Álvarez Junco. Ya se lo informaremos a todos. Muchísimas gracias por su compañía. Lo dicho, muchas gracias, Ernesto, y este fuerte aplauso. Y como les decíamos, a la entrada, si tienen a bien, si alguien quiere, pues estará para firmar ejemplares de este libro que ha protagonizado el acto. Gracias.